Bendecido día, hermanos en Cristo Jesús. Les saludo desde Lerma, Estado de México. Y como iglesia en Cristo Jesús, mi libertador, les mandamos un saludo también a donde quiera que nos escuchen. La palabra que Dios me dio para compartir con ustedes se llama: permanecerá el hálito de vida entrando en la atmósfera de Dios. Vamos a orar. Padre amoroso, Jehová Dios de los ejércitos, nos acercamos delante de tu presencia, dándote gracias por ese medio que tú nos dejaste, que es tu Hijo amado Jesucristo. Muchas gracias por el momento que tú nos das el privilegio de predicar tu palabra. Espíritu Santo, muévete con poder y libertad en medio de nosotros, porque reconocemos que nosotros somos pámpanos adheridos a la vid que es nuestro Señor Jesucristo, y sin Él nada podemos hacer. Encomendamos nuestras vidas en tus manos. Yo te necesito para poder predicar esta tu palabra. Te necesito porque sin ti yo no puedo hacer nada. Me siento que como predicador de tu palabra, con temor y temblor, me paro delante de tu presencia para que solo sea el medio que tú usas para hablar tu palabra. En el nombre de Jesucristo te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, y te suplicamos que a través de la sangre bendita que derramó nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, nos des tu perdón y de esa manera poder estar limpios, como dice tu palabra. En el nombre de Jesucristo dejamos este servicio en tus manos. Amén. Para los cristianos, orar es como respirar. Nosotros no tenemos que pensar para respirar, porque la atmósfera que nos rodea ejerce presión sobre nuestros pulmones y nos fuerza a respirar. Por esta razón es más difícil aguantar la respiración que respirar. Dice en Job 27:3 que todo tiempo que mi alma esté en mí haya hálito de Dios en mis narices. El hálito es el aire que nos da Dios y que es el soplo de vida para que tú y yo vivamos. Entonces, cuando nosotros decimos que la oración es respirar en el ambiente de Dios, nosotros cuando nos conectamos estamos respirando ese ambiente. Es más difícil para un cristiano dejar de orar que orar, porque la presión que ejerce la presencia de Dios nos invita a estar respirando, que es la oración. La presencia y la gracia de Dios ejercen esa presión e influencia sobre nuestra vida. Y eso es lo que nos hace orar. Nosotros, los verdaderos cristianos, necesitamos respirar, necesitamos orar para que Dios se manifieste en poder. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La oración es la respuesta normal de esta presión. Como creyentes, todos hemos entrado a la atmósfera divina para respirar el aire de la oración. En 1 Corintios 15:45 dice la palabra de Dios: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. Solo entonces podremos sobrevivir a la oscuridad del mundo. Como nosotros estamos orando y respirando el ambiente que Dios nos da, entonces podemos nosotros sobrevivir en esta oscuridad de este mundo. Demasiados creyentes se quedan satisfechos con las añadiduras físicas y tienen muy poco deseo de las bendiciones espirituales. Ahorita, especialmente en estos tiempos difíciles, lo que quieren son bendiciones espirituales y materiales, pero no quieren esas bendiciones espirituales porque orar se les hace difícil y cuesta mucho. Quizás a ti te cueste mucho el estar orando a Dios. Yo te pido que explores si te cuesta trabajo
orar, platicar con alguien que no ves. Entonces, yo te pido que tú explores la opción de escribirle cartas a él. Escríbele y espera, pero no dejes de estar leyendo la palabra, porque es la forma de que tú puedes oír la palabra de Dios. Eso nada más si se te hace difícil estar platicando con alguien que no ves. Aun cuando lo sientes, se te hace difícil platicar con alguien que no estás viendo. Al haber vuelto tan dependientes de sus recursos físicos, sienten poca necesidad de recursos espirituales, porque en este tiempo, cuando los recursos físicos están escaseando, entonces los recursos espirituales se nos hacen como muy poca cosa. Desafortunadamente, muchos creyentes se aguantan la respiración espiritual por largo tiempo, pensando en breves momentos con Dios suficientes para permanecer y permitirles sobrevivir. La oración la hacen tan ligera, tan superficial, que solamente esos sorbitos de aire que tienen a través de esas pequeñas oraciones, eso piensan muchos cristianos de que es suficiente para sobrevivir. Pero esta restricción en el consumo espiritual a causa de sus deseos pecaminosos no buscan el orar. El hecho es que todo creyente debe de estar continuamente en la presencia de Dios. ¿Cómo? A través de respirar por medio de la oración. Constantemente sus verdades para ser completamente funcional. Nosotros, cuando leemos la palabra de Dios y oímos la voz de Dios, entonces nosotros comenzamos a funcionar de la manera y forma que Dios quiere que nosotros funcionemos. Pablo instó a los creyentes a orar. Dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica con todos los santos. Y a perseverar también en la oración. En Colosenses 4:2-4 dice la palabra de Dios: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta la palabra, y así de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. La oración continúa, persistente e incesante, es parte esencial de la vida cristiana. Fluye de la dependencia de Dios. Entre más nosotros dependamos de Dios, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, la oración va a continuar en un fluir excelente. Las Sagradas Escrituras nos revelan en forma extraordinaria y muy explícita las diferentes manifestaciones espirituales cristianas para bendición y edificación de la iglesia. Las Sagradas Escrituras demuestran que Dios es espíritu, y conforme al libro de Juan, vayamos al libro de Juan, capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Dios sopla bendición a través del Espíritu Santo para responder y ayudar a su creación, en especial al ser humano. Es que las características de su naturaleza del todopoderoso Dios, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, siempre ha sido en bendecirnos. Dios siempre ha bendecido a su creación. Observemos a continuación cómo Dios sopla para bendición. Cómo Dios hizo al hombre, lo formó del polvo de la tierra, pero este hombre de tierra y de barro tiene las características cuando es formado: no habla, no ve, no camina, no tiene vida. Luego Jehová Dios sopló en la nariz de aliento de vida, que es el hálito de vida. Espíritu de vida. Fue un alma viviente. Sin el soplo de Dios, la creación humana no fuera una realidad. Jehová Dios nos da su aliento para la vida. Hálito, aliento, espíritu de vida. Por esa razón, por medio de Salomón declara en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios quien la dio.
Cuando habla del espíritu vuelva a Dios quien la dio, se está refiriendo a nuestra alma. Nosotros, el alma es un ser espiritual. Es muy interesante observar que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, en Lucas, vemos lo interesante porque lo leímos anteriormente, que Adán fue a ser un alma viviente. Pero Jesucristo nunca fue un alma viviente, sino un espíritu vivificante. Y lo interesante es que en Lucas lo confirma, Lucas 23:46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Él no dijo, te encomiendo mi alma, dijo, te encomiendo mi espíritu, porque Él fue y es un espíritu vivificante. Técnicamente el hombre muere cuando no tiene espíritu, aliento de vida o el hálito de vida o el espíritu de vida. El libro de Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Personalmente, Jesucristo se manifestó a sus discípulos diciendo en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Observemos, amados hermanos, que Jesucristo, después de haber resucitado, sopló sobre los apóstoles para edificarlos espiritualmente. Vayamos al libro de Juan 20:22. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En las Sagradas Escrituras hebreas podemos observar, cuando hablamos de las Sagradas Escrituras hebreas, quizás tú los conozcas como el Antiguo Testamento, pero correctamente son las Sagradas Escrituras hebreas. Podemos observar que Dios sopló para salvar a Israel de la mano del ejército egipcio frente al Mar Rojo. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 10. Y la palabra de Dios dice así, soplaste con tu viento, los cubrió el mar y se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Vemos que el soplo de Dios da vida y mueve y la tierra tiembla. El soplo de vida es la creación misma. En el libro de Job nos enseña que la revelación del profeta Job, vamos a Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo y sopló del omnipotente me dio vida. Eso lo escribió Job. El día del Pentecostés volvió Dios y sopló el Espíritu para los 120 personas que estaban en el aposento alto. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento rocío que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hermanos cristianos, Dios sigue soplando bendición sobre tu vida, sobre mi vida. Para que tú puedas respirar ese hálito que Dios está soplando, ora, aprende a orar. Métete a la palabra. Más adelante te voy a enseñar algún pequeño ejemplo de cómo puedes tú oír más a Dios y hablar tú menos. Eso es lo ideal de una oración. Busca a Dios de su presencia y de su poder y de su sabiduría para que tu vida, mi vida, sea significativa. Buscarlo en oración es buscarlo por medio de su palabra. No puedes buscar a Dios solamente con tus palabras, tus emociones, tus pensamientos. Tú tienes que buscar a Dios en su palabra para que Él hable constantemente a tu vida, la cual necesita ser transformada. Nosotros no podemos ser transformados nomás por arte de magia y porque queremos. Nadie puede hacer eso. Solamente podemos ser transformados cuando somos expuestos a la luz del Evangelio. La luz del Evangelio transporta una voz poderosa y la palabra de Dios es la espada del Espíritu que penetra hasta discernir tu pensamiento y separa tu alma del
espíritu de tu mente y trabaja Dios con tu alma, mi alma, para quitar esos tumores que tantos hemos recogido a través de nuestra vida y quizás hasta de herencias. Buscarlo en toda oportunidad y tengamos que oír su palabra, reunirnos con nuestros hermanos en Cristo para adorarlo, para exaltarlo, eso es excelente. No nomás ores, sino escucha, oye alabanzas, comienza a adorar a Dios, exalta a Dios, métete en la presencia de Dios a través de la oración, a través de la lectura, deja a Dios que te hable. Dice en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 10 y 11. Gloriaos en su santo nombre. Alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Nosotros, es un aliento de vida que cada vez que nosotros nos acercamos a la oración, al Creador, nosotros estamos respirando ese ambiente que Dios comienza en su presencia. Nosotros respiramos, dije al principio, por la presión atmosférica que tenemos sobre nosotros. Es más fácil de respirar porque pues la presión nos obliga a respirar, pero es muy difícil dejar de respirar porque la presión nos obliga a estar respirando. Así es la presión que ejerce nuestro Padre Celestial cuando su presencia desciende a nosotros. El texto que hemos leído en Primera de Crónicas 16, 10, 11 dice que busquemos a Jehová y su poder y busquemos su rostro continuamente. Pero, ¿por qué debemos hacerlo? Veamos por medio de la palabra de Dios cuáles son las bendiciones que trae nuestra vida cuando buscamos a Dios y su presencia. Como vemos en el texto que acabamos de leer en Primera de Crónicas, su presencia debería de ser una alegría para los cristianos. Pero lastimosamente, hay muchas personas que en lugar de sentir un gozo, una alegría, encuentran la oración enfadosa, encuentran la oración un tanto aburrida, no le encuentran un sentido, piensan que están hablando al aire, no le encuentran sentido. La presencia debería de ser esa alegría para nosotros como cristianos, pero desafortunadamente no es así. Para muchos cristianos buscar a Dios es una carga, es aburrido, aún para muchos es vana. Es vano buscar a Dios. Buscar a Dios trae paz a nuestra vida. Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 7, dijo, por tanto, a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Buscar a Dios para que Él nos dé paz en medio de la tormenta que estamos pasando como humanidad es lo mejor que tú puedes, la mejor decisión que tú puedes hacer. Es bueno y es necesario dedicar tiempo para nuestra salud mental. Es decir, es importante tomar tiempo para salir en familia, para pasear, para distraernos. Tenemos que comprender algo muy importante. Ni paseos, ni distracciones, ni los viajes, ni la música puede darnos a nuestra vida la paz que Dios da. Dice en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. La paz que da Dios a través del príncipe de paz que es nuestro Señor Jesucristo, nadie, ninguna cosa nos la puede dar. Creo que recuerdo el domingo pasado hablamos de que el mismo Salomón, él estaba fastidiado, al final de todas las cosas, él estaba fastidiado de todo lo que él había gastado, de todo lo que había esforzado, todo lo que había hecho sus manos, él estaba fastidiado, no encontró la paz, no encontró la felicidad. Igual nosotros no podemos encontrar la paz si no es a través de Dios. Aquí en el libro de Juan que acabamos de leer dice que la paz Él nos ha dejado a través de Jesucristo y la paz solamente Él nos la da. Dice en Efesios
6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Santo significa apartado. Apartados significa todos aquellos cristianos que creemos en Dios y que hemos depositado nuestra esperanza, nuestra seguridad, nuestra fe en quien resucitó y ahora está abogando a la diestra del Dios Padre, que se llama Jesucristo. Esa es nuestra fe. Y por eso nosotros, aun cuando estamos viendo cosas a nuestro alrededor, aún nos faltan muchas más cosas que ver. Dice la palabra que caerán 1,000 y 10,000 de un lado a otro nuestro, pero a ti no sucederá nada. Pero siempre y cuando estemos alineados a Él. Esta promesa no es para todos, así que no te la andes creyendo y clamando palabra que no, quizás no le corresponde a muchas personas. Esta palabra es para los obedientes, los que están en obediencia. Toda la escritura es para los que están en obediencia y no como dijo el devocional, que Señor, Señor, y no todo aquel que me dice Señor podrá ser salvo. Pero nosotros solamente queremos tomar las bendiciones, pero no las obligaciones para poder llegar a esas bendiciones. Siempre las bendiciones tendrán un condicionante, siempre. Nosotros tenemos que alejarnos del pecado como lo manda Dios, pero no podemos estar tomando las bendiciones de Dios juntamente como tomamos el pecado en nuestra vida. Nosotros tenemos que entender que cuando estamos en pecado y no nos hemos arrepentido, esas bendiciones no es para ti. En primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice: quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Nosotros no podemos orar así y no podemos orar así, porque la palabra dice: levantando manos santas, sin ira ni contienda. En los tiempos del Evangelio, la oración no debe limitarse a una sola cosa de oración en particular, pero los hombres deben de orar en todas partes. Cuando buscamos a Dios, siempre lo vamos a encontrar. Dice en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 4. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, le buscaron, Él fue hallado de ellos. Entonces, si nosotros le buscamos y le buscamos de veras, podremos encontrar a Dios. Más que una frase, es una verdad en las Sagradas Escrituras. Dios está a la distancia de una oración. Yo le he dicho a mis hermanos, estamos a la corta distancia de una llamada por teléfono, a una corta distancia de un mensaje en WhatsApp, a esa distancia tan corta. Pero lo extraordinario es que nosotros estamos a una distancia tan corta como es una oración sincera. Siempre que lo busquemos, ahí estará para nosotros Él, y no se esconde de sus hijos. Él no huye de nosotros, nosotros somos los que huimos de Él. En las Sagradas Escrituras hebreas vemos que el Señor escondía su rostro de su pueblo por sus pecados. Veamos Isaías capítulo 1, versículo 15, dice la palabra de Dios así: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Cuando nosotros no recibimos respuesta de oración, tenemos que autoanalizarnos muy fuertemente. Y como siempre decimos, y te lo vuelvo a repetir, pide ayuda, que alguien te analice a ti. No te analices tú, porque siempre te vas a encontrar justo. Todo dice la palabra en Proverbios, cada quien aboga por su causa y no va a abogar mal. Siempre todo el mundo vamos a abogar bien por nuestra propia causa. Entonces, si tú quieres verte como eres, pues pregúntale con la persona que vives, para que esa persona te ayude a ver esas cosas que tú necesitas corregir delante de la presencia de Dios, si lo quieres. Y si quieres que tus oraciones sean oídas y que Jehová Dios no esconda su rostro en tu oración. En Ezequiel 39, 29 dice la palabra de Dios:
ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Para que Jehová Dios derrame de tu espíritu debe de haber un corazón arrepentido, un pecador que se arrepiente, y entonces provocamos que haya un gozo delante de los ángeles por un solo pecador que se arrepiente. Si nosotros queremos ser llenos y de ese lo que derrama Dios de su espíritu, esa llenura a través del Espíritu Santo que te va a convencer de muchas otras cosas para que tú vayas a los pies de Cristo con un sentido de humildad y de arrepentimiento y sigamos creciendo. Sin eso no podríamos nosotros crecer ni avanzar. La gloria en gloria que habla Dios de ir creciendo solamente es que vayas viendo tus defectos, tus problemas, tus piedras de tropiezo, para que cada vez que encuentres una de ellas vayas creciendo, poniéndola enfrente de ti sin sacarle la vuelta y seguir creciendo, porque la estatura del varón perfecto todavía nos queda muy alta y tenemos que seguir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Escrito está en 2 de Crónicas 31:21. Cuando buscamos a Dios somos prosperados. Pero cuando leemos la palabra prosperados, inmediatamente pensamos cosas que pues no son correctas. Dice la palabra en 2 de Crónicas 31:21, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón. Y fue prosperado. ¿A qué se refiere cuando fue prosperado? Cada vez que pensamos en prosperar en la vida, ¿en qué es lo que pensamos luego? Seguramente solamente en dinero, en trabajo, pues pensamos que prosperar significa ganar más dinero y para eso necesitamos más trabajo y hacer más negocios. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando buscamos a Dios somos prosperados. ¿Pero qué significa la prosperidad? Prosperar significa avanzar, tener éxito. Cuando buscamos a Dios, mejoramos en todo. En nuestra vida mejoramos como esposos, mejoramos como hijos, mejoramos como padres, mejoramos como hermanos en Cristo y lo más importante, en nuestra relación con nuestro Creador, en nuestra relación con nuestro Padre amado, nuestro Padre celestial. Dice en 2 de Crónicas capítulo 7, versículos 12 al 14. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. He elegido para mí este logro por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El que pesa los corazones y los espíritus es Jehová Dios, y Él va a ver si nosotros verdaderamente estamos orando para buscar su rostro en un sentido espiritual, para ser prosperados, no en lo económico. Esa es una añadidura. No podemos nosotros estar gastando algo tan importante como el aliento, el hálito de vida para pedir prosperidad económica. El hálito de vida es para pedir que nuestra vida sea transformada, para ser un ser mejor humano, un humano mejor cada día. Un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor pastor, un mejor vecino. Eso es la prosperidad que se refiere Dios. Mejoramos nuestro carácter, eso es lo que quiere que prosperemos. Mejoremos en nuestras finanzas, mejoremos en nuestra relación matrimonial. En nuestras finanzas, tú sabes muy bien cuál es el requisito. ¿Tú quieres mejorar en las finanzas? Tú conoces el requisito. Te lo digo, te lo acabo de decir el miércoles pasado, te lo acabo de decir la predicación y cada vez te lo recuerdo porque Dios me pone que te lo recuerde y no estemos nosotros ahí fallando y creyendo cosas que no debemos creer porque no son para nosotros. Los que están en desobediencia a estas promesas no son para ti.
Cuando buscamos de Dios, avanzamos y no retrocedemos. Avanzamos en nuestra vida espiritual y avanzamos hacia nuestras metas, proyectos de vida. Claro, porque Dios está con nosotros y Dios siempre va a hacer prosperar a aquel que está en obediencia. Cuando buscamos a Dios podemos tener éxito. Es decir, podemos al final de ser unos seres humanos, un carácter distinto. Gloria a Dios, porque Dios es el que se manifiesta en nosotros transformando nuestro cochino carácter y transformándolo a un carácter de Jesucristo. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, su favor está siempre disponible para nosotros. Quiero que me acompañen a Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 18, y la palabra de Dios dice: porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manases, y de Isaacar y Zabulón, no se habrían purificado, y comieron de la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Propiciar significa favorecer, facilitar la ejecución de algo. Quiero aprovechar, hermano, hermana, y quiero aprovechar para hacer esta oración que hizo Ezequías, y yo la quiero hacer para ti. Porque como está escrito, dice la palabra de Dios que Ezequías oró por ellos y le dijo a Jehová que sea propicio a todos aquellos que han preparado su corazón para buscar a Dios. Yo quiero orar por ti en este momento, una oración intermedia, porque no es el final de la predicación, pero la ocasión me recuerda que necesitamos estar orando unos por otros. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, favorece por favor a mis hermanos. Haz propicio el que ellos te encuentren en sus oraciones y sientan una intimidad contigo. Y que tu presencia, Padre bueno, la sientan como me la hace sentir a mí. Gracias, porque tu palabra que nos enseña a medir nuestras palabras, que nos exhorta a hablar la verdad con amor. Señor Jesucristo, no queremos ser cristianos hipócritas, que decimos una cosa y hacemos otra. No queremos hablar mal de nadie. Padre, que nuestras palabras estén siempre sazonadas con sal, para que tengan buen sabor para el oyente. Padre, no queremos ser chismosos, ni destruir la reputación de nadie con nuestras palabras. Queremos representarte bien. Espíritu Santo, convéncenos de toda verdad que está escrita. En el nombre de Jesucristo. Amén. Qué triste es que muchos cristianos andemos por la vida buscando quien nos ayude y nos olvidamos de buscar a Dios. Qué difícil se vuelve para nosotros algunas cosas en la vida, a pesar de que se vuelven difíciles. Lo que hacemos es tratar de resolverlas a nuestra manera. Si tan solo buscáramos a Dios, como dice en el Salmo 81, 13 al 16. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios por lo mejor del trigo, con la miel de la peña les saciaría. ¿Cuánta promesa para que nuestra esperanza en este tiempo crezca, nuestra fe se fortalezca, nuestra alma se alimente, porque Dios dice que Él, si nosotros nos hubiéramos buscado su rostro, Él en un momento habría derribado todos nuestros enemigos. ¿Cuántos enemigos tenemos? El principal enemigo somos nosotros mismos, porque no le creemos a Dios, porque dudamos de su palabra, porque muchas voces extrañas y ajenas a la de Dios le permitimos estar oyendo. Aún el Señor sigue llamándonos como lo hizo con su pueblo por medio del profeta Amós. Miren cómo nos llama Dios, con qué amor. A mí se me hace una dulzura
oír las palabras de un Dios tan grande, tan poderoso, cuando lo plasma en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Ese hálito de vida no es más que vida misma. No es más que cuando una persona ha llegado a un hospital y está conectada a una máquina y ya no tiene el hálito de vida, es lo que los médicos no pueden devolver, el hálito de vida. Un día, pues pasará el tiempo y tendrán que desconectar a esa persona porque el aliento de nuestro Padre Celestial ya no está ahí. El aliento de nuestro Padre Celestial, Él solamente lo da a quien Él quiere conservar en vida. El aliento de Dios es vida para nosotros. Porque estamos quizás demasiado afanados, nosotros no buscamos en oración a Dios. Porque los afanes, nunca tenemos tiempo. Siempre tenemos tiempo para escombrar, como dicen aquí en el Estado de México. Siempre tenemos tiempo para otras cosas. Pero para orar, no hemos aprendido, no hemos sido educados para apartar un tiempo de Dios. El tiempo debe de ser extenso. No puede ser y no puede continuar siendo esos 15 minutos de oración, esos media hora de oración. Tú tienes que aprender de que mínimo una hora debes dedicarle a Dios para que Dios hable a tu vida. Dice en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me dejara servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo sé que muchos de nosotros tenemos muchas cosas que hacer en nuestra casa, porque no está saliendo, muchos ya no salen al trabajo, pero los afanes no se acaban. Y cuando yo te he citado de que estés a tiempo a las 11 para oír esta palabra, lo oyes cuando tú quieres, cuando tú puedes. Estás tan afanada de que no le das el tiempo de calidad a Dios. Yo te pido de que rectifiques ese aliento de vida. Dios te lo quiere dar, pero tú tienes que querer recibirlo. No de la manera como tú lo estás haciendo, es la manera como Dios lo está disponiendo. No es cuando tú quieres, sino cuando Dios lo disponga y lo ha dispuesto. Por eso nosotros tenemos horarios establecidos, para que tú estés en la disposición y en la preparación en tu propia casa, pero que lo estés haciendo con mucha, mucha reverencia, porque Dios está soplando en este tiempo hálito de vida para ti, a través de su palabra. Y María, así como María, pues, que ha escogido la buena parte, yo te pido que seamos como María para escoger la buena parte, y no como su hermana Marta, que en los afanes andan, mientras oigo la palabra yo sigo cocinando, mientras yo oigo la palabra yo sigo barriendo, mientras yo sigo oyendo yo sigo acomodando, escombrando. Eso no seas como Marta, sé como María. Ponte a los pies de Cristo a escuchar, a oír su palabra. ¿Cuántos de nosotros tenemos un corazón como Marta? Muchos de nosotros. La verdad, dime, no hace mucho yo pude tener una experiencia de ver y grabamos una predicación allá en donde nos congregamos, y los ruidos exteriores pues son tremendos. No teníamos muchas cosas, y yo te pido que cuando tú estés allí, sometas a tu hijo, sometas a tu nieto, de que no estén jugando, que no estén parándose, no estén yendo al baño, saliendo, entrando, ese ruidajo que se forma dentro de lo santo, deberíamos nosotros como adultos suspenderlo. ¿Por qué?
porque estamos a los pies de nuestro Señor oyendo su palabra. Y deberíamos tener toda reverencia. Si no la tienes por ti, tenla por los demás, el que está enseguida y el que está al otro lado de ti. Ten la reverencia, porque los otros quieren tener la reverencia, pero quizás tu hijo, tu nieto, no les permite tener esa reverencia, porque tú no hablas con él. Ya un niño de 1 año, ya deberías hablar con ese niño, para que no tenga la irreverencia delante de esos adultos que quieren estar oyendo la palabra de Dios. En Juan 15, versículo 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dice Jesús. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros te necesitamos, Señor. Necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, porque ciertamente nosotros fuera de Él nada somos y nada podemos hacer. Nuestro respirar que hacemos para nuestro cuerpo, nosotros necesitamos un respirar para nuestra alma, y ese respirar para nuestra alma es la oración. La búsqueda de Dios está basada en una decisión y motivado por una convicción firme de alcanzar este nivel, demanda un esfuerzo. Todos los esfuerzos es cansancio. Cada que nosotros hacemos un esfuerzo por algo, pocos están motivados a tomar, y aquí la reflexión sobre cómo Isaías habla al respecto. Quiero que me acompañen, por favor, a Isaías 55, versículos 6 y 7. Veamos cómo dice la palabra de Dios en Isaías 55, 6 y 7. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nosotros debemos buscar a Jehová, porque ¿se acuerdan que leímos la parte donde Él esconde su rostro? Bueno, no esperes que Él esconda el rostro de ti. Búscalo, pero búscalo de veras, para que Él pueda, cuando tú oras, Él responderte. Jehová Dios y el pecado tienen en mi vida una correlación, y esa correlación es inversa. Es un equilibrio. Yo crezco en la intimidad con Dios y mi pecado baja. Yo peco más y mi relación con Dios baja. Así que en un equilibrio de nuestra vida debería estar mucha relación de Dios para que el pecado vaya desapareciendo. En esa correlación porque entre más buscamos de Dios, más estamos alejados del pecado. Eso es la correlación. Buscar se define como hacer algo, que hacer lo necesario para encontrar a alguien y llamar a alguien con mucho esfuerzo. Buscar a Jehová Dios no es fácil. Buscar a Jehová Dios se necesita esfuerzo. Yo te aconsejé y te sigo aconsejando de que busques a Jehová y por lo menos le dediques 1 hora. Vayamos poco a poco. Si tú no eres muy bueno para la lectura, lo cual no tienes ese hábito de la lectura, yo te pido que vayamos poco a poco. ¿Qué te parece si comenzamos con 15 minutos y le vamos aumentando, hasta que en un solo mes, esto se haga un hábito, y ese hábito te pueda llegar a tener una intimidad con Dios, por lo menos 1 hora con Él, y no hablándole tú, sino Él hablándote a ti. Al final casi de la predicación yo te voy a dar un ejemplo para que tú lo puedas tomar, y te pido desde ya que te consigas una pluma, que te consigas un cuaderno, porque te voy a dar algunos versículos, algunos capítulos que vamos a ver, para que tú te des una idea cómo se hace, cómo se busca la presencia de Dios. Por lo tanto, buscar a Dios implica un esfuerzo que demanda hacer todo lo necesario para encontrarlo y estar con Él, y Él estar con nosotros. Este esfuerzo demanda en nuestra vida aplicar lo que yo le denomino la práctica 3 cosas: reordenar, esforzarme y perseverar. Esas 3 cosas. Primero vamos a ver la primera. Lo primero es reordenar. ¿Qué voy a reordenar? Mis prioridades.
Hasta aquí yo sé que tus prioridades no es la oración. Tu prioridad quizás sea, y estoy seguro que es tu trabajo. Yo sé que aun cuando allá en tu trabajo y son horas extras que no te pagan, tú permaneces allí porque es tu prioridad, el trabajo es prioridad para ti. Quiero que me acompañen a Jeremías 10:23. Dice la palabra de Dios: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. El único que puede ordenar nuestra vida, nuestros pasos, es Jehová Dios. En la vida nosotros tendemos a priorizar cosas y actuar en base a ello. Siempre que priorizamos algo, nosotros hacemos todo lo posible para hacerlo en base a la prioridad que tenemos. Para algunos el trabajo es lo más importante y dedican horas y horas y aun cuando le demandan fuera de sus fuerzas y sus capacidades, porque es su prioridad, se esfuerzan por cumplir aunque sean extensas horas. En el Salmo 37:23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Hoy debemos entender que lo más importante en la vida se llama Jesucristo, y que enseña que aprendimos desde pequeños a amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso no ha cambiado. Tenemos que tomar hoy la decisión de ordenar nuestras prioridades y hacer a Dios el primero en la lista en todo lo que nosotros tenemos. Si Dios toma el primer lugar en nuestra lista de prioridades, entonces nosotros tendremos una buena relación con nuestro Creador. En segundo lugar, esforzarme en buscarlo a cada día. Yo tengo que tener la decisión de buscar cada día a Jehová Dios. Dice en Josué 1, versículos 7 al 9, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El esfuerzo es parte de la vida. Todo en la vida demanda esfuerzo y buscar a Dios no es la excepción. La palabra de Dios nos enseña que hay recompensa al que busca a Dios por la mañana, o sea, en la madrugada. Y si Dios se convierte en lo más importante, entonces lo haremos a través de esforzarnos, en buscarle la primera hora de la mañana. ¿A qué hora acostumbramos a levantarnos? Aprovechemos las primeras horas del día, ya que es aquí donde tengo la opción de ponerle título a mi día. Si yo quiero algo que me salga bien, yo tengo que comenzar con lo primero, con la prioridad, es poner a Dios en primer lugar. Si yo quiero presentarle algún proyecto y ese proyecto se lleve a cabo, yo debo de poner la prioridad delante de ese proyecto para poderle poner nombre a ese proyecto. Si yo no pongo a Dios como prioridad, ese proyecto no se llevará a cabo. Dice en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Nuestro esfuerzo siempre tendrá una recompensa, porque Dios no es deudor de nadie. En tercer lugar, buscarlo. Y dije, hablando de la perseverancia, nosotros tenemos que buscarlo, pero con perseverancia. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
es la palabra exacta para alcanzar el éxito en la vida. El hecho y las circunstancias, nosotros tenemos que perseverar. ¿Quieres conseguir algo? ¿Quieres conseguir la presencia de Dios? ¿Quieres que Dios te hable? Persevera en la palabra de Dios. Dice en Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dar fruto no significa haber triunfado una sola vez. Tienes que tener perseverancia para denotar de que Dios está contigo y te está respaldando. Muchos entendemos hoy la importancia de buscar a Dios, pero pocos alcanzamos este objetivo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos aprender a perseverar y hacer la búsqueda de Dios un hábito positivo en nuestra vida? Empecemos de mano de Dios. Porque si nosotros nos ponemos metas concretas para lograr, repetirlo diariamente forma un hábito en nuestras vidas, demanda tiempo y algunos dicen, demora un mes para hacer un hábito. El ser perseverante, nosotros tenemos que buscar a Dios todos los días y estar orando en todo momento, en todas las cosas que tú estás haciendo debes de estar orando. Esforzarme en buscar a Dios, perseverar cada día en ello, por lo cual recomiendo 3 cosas. Primero, leer las Sagradas Escrituras, haciendo uso de nuestro cuaderno devocional. Cuando estás tú leyendo, estás oyendo la voz de Dios, tienes que tener un cuaderno para poder extraer lo que Dios te está dando a entender en lo que tú estás leyendo. En segundo lugar, orar, o sea, conversar con Dios cada día y aprender a tener una relación con Él y que Él sea el que hable mucho más que tú. Número 3, compartir con otros cristianos, no dejando de asistir a los encuentros de esta iglesia. ¿Cuál es el encuentro? Nos seguimos congregando los miércoles, nos seguimos congregando los viernes y los domingos. Y nos seguimos congregando. Yo te pido que no te dejes de congregar, que el afán no llegue a tu vida y dejes de hacerlo. Nosotros como iglesia y cuerpo de Cristo no nos hemos dejado de congregar. A través de este medio lo seguimos haciendo. Yo te invito y te exhorto en el amor a Cristo que tú lo sigas haciendo. No, el afán no debe de ser como Marta, debe de ser como María, a los pies del Señor siempre. Nuestro Padre Celestial que te comparto son para que conozcas más a Jesucristo. Yo quiero ponerte algunos ejemplos. Te dije que tuvieras un cuaderno para anotar algunas cosas que son muy necesarias, porque yo te he dicho, mira, lee en primer lugar el libro de Juan, pero quizás tú no sabes cómo. Yo te quiero dar una idea, ¿ok? Cómo platicar con Dios. Y vamos a hacer un ejemplo en la vida real, ¿ok? Y este ejemplo vamos a ver en solamente 6 capítulos. En este poquito tiempo vamos a ver 6 capítulos del libro de Juan, de los 6 capítulos de 21 capítulos que tiene el libro de Juan. Solamente por cuestiones de tiempo voy a alcanzar a darte solo 6 capítulos. En esos 6 capítulos vamos a permitir que Dios nos hable a ti y a mí, para que esa plática con Dios, tú puedes hacer esto en cada libro, en cada capítulo. Si a ti te interesa continuar con esta plática del 6 al 21, entonces mándame un mensaje y yo te completo la conversación. Ahorita, por cuestiones de tiempo, solamente te voy a llevar del 1 al 6, 6 capítulos nada más. Pero del 7 al 21, tú escríbeme, yo te mando la conversación para que tú puedas leer y conversar con Dios, que te quiere que tú conozcas a Jesucristo muy bien. Y este libro, estos 21 capítulos del libro de Juan, te hacen que tú conozcas a Jesucristo. Bueno, vayamos al ejemplo. En el capítulo 1, apunta, el verbo hecho carne. Y vamos a ver una pregunta. Siempre en nuestras enseñanzas son a base de preguntas y respuestas. Las preguntas las hago yo y las respuestas están ahí en la Escritura.
Dice la primera pregunta. En el principio, ¿quién era el verbo? En Juan 1:1 dice la palabra, la respuesta. El verbo era Dios. La segunda pregunta. ¿A quién les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? En Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Pregunta siguiente. ¿Qué vino por medio de Jesucristo? En Juan 1:17, la gracia y la verdad. Siguiente pregunta. ¿Qué hace Jesús, el Cordero de Dios, para el mundo y también para ti? En Juan 1:29 dice, quita el pecado del mundo. Ese es en el capítulo 1. En el capítulo 2 dice, vamos a ver la naturaleza de Jesucristo. La naturaleza de Jesucristo como Dios. Bueno, en primer lugar, Él es omnipotente. Y vamos a verlo en el ejemplo de las bodas de Canaán. La pregunta es, ¿quiénes fueron invitados a estas bodas? En Juan capítulo 2, versículo 1 y versículo 2 dice, Jesús y sus discípulos. En la siguiente pregunta, ¿cuál fue la respuesta de Jesús cuando la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? En Juan capítulo 2, versículo 3 y 4 dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y la respuesta dice, aún no ha venido mi hora. La siguiente pregunta dice, ¿cuál fue la orden que les dio a los servidores María? En Juan 2:5 dice, haced todo lo que os dijere. La siguiente pregunta, ¿qué manifestó Jesús con este primer milagro? En Juan 2:6 al 12 vemos la respuesta, manifestó su gloria. Vemos a eso en el capítulo 2. Continuamos. La omnipresencia de Jesús, porque Él es Dios, cuando Jesús purifica el templo. La primera pregunta. ¿A quiénes halló Jesús en el templo? En Juan capítulo 2 versículo 14, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. La siguiente pregunta. ¿Qué hizo Jesús cuando vio a los cambistas fuera del templo? En Juan 2:15 dice un azote de cuerdas. ¿Qué hizo con el azote de cuerdas? En Juan 2:15 echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Qué les dijo a los que vendían palomas? En Juan 2:16 quita de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. La siguiente pregunta, ¿de qué templo hablaba Jesús? En Juan 2:17 al 22 dice la respuesta, del templo de su cuerpo. Ahora veamos la tercera parte, que es la omnisciencia de Jesucristo. Porque Jesús conoce a todos los hombres. ¿Cómo creyeron en su nombre de Jesús? En Juan 2:23, viendo las señales que hacía. ¿Por qué Jesús no se fiaba de ellos? En Juan 2:24, porque conocía a todos. La siguiente pregunta dice, ¿quién le informaba a Jesús? En Juan 2:25, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora, pasemos al capítulo 3 de Juan. En el capítulo 3 dice, tenemos tres pláticas que son la plática con Nicodemo y Jesús. Y la segunda, ¿qué tanto amó Dios al mundo? Y la tercera, el que viene de arriba. Y la primera pregunta, ¿qué sucede el que no naciera de nuevo? En Juan 3:3 dice, no puede ver el reino de Dios. Y en Juan 3:16 la pregunta dice, ¿a quién ha dado Dios por amor al mundo? A su Hijo unigénito. En Juan 3:36 la pregunta dice, ¿qué pasa con el que rehúsa creer en el Hijo? No verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre de él. Ahora vayamos al capítulo número 4, acerca de Jesús y la mujer samaritana. ¿Qué supieron los samaritanos sobre Jesús después de pasar tiempo con él? En Juan 4, 40 al 42, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora vayamos al capítulo 5. Los testigos de Jesús. ¿Qué nos manda hacer Jesucristo? En capítulo 5, versículo 39, escudriña las Escrituras. En el capítulo 6, acerca de Jesús es el pan de vida.
¿Qué le preguntaron a Jesús? Lo que le preguntaron a Jesús, dice en 6:28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? En Juan 6:29, que creáis en el que Él ha enviado. En los capítulos 7 al 21 los tendrás si te interesan tenerlos. Solo pídemelos por favor y yo te los daré a través del WhatsApp. Esta es la palabra que Dios me dio para compartir contigo y quiero que me acompañes a hacer una oración. Ahí donde tú te encuentras, te pido toda reverencia por favor, porque vamos a orarle al Padre a través de Jesucristo. Padre, gracias por el privilegio de poder venir a tu presencia, de haber oído lo que nos hablaste. Jehová Dios, tú que has hecho propicio y derramado tu Espíritu Santo sobre nosotros, danos discernimiento y sabiduría para poder aplicar tu palabra a nuestras vidas y ser transformados a la imagen de nuestro Salvador Jesucristo. Padre bueno, queremos saber tu voluntad. Guíanos a través de las aguas tormentosas de la vida. Llévanos al puerto seguro de tu amor. Gracias por tu fidelidad. Tú nunca cambias. Podemos confiar plenamente en ti. Ablanda nuestros corazones para oírte con atención y entereza. En este nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Aún aquellos parientes que tienes que no quieren nada con Jesucristo, aún la misericordia es para ellos. Y bendigo a ese familiar, te bendigo a ti y a tu familia y declaro que esta palabra, el Espíritu Santo te ha de convencer de toda verdad en las Escrituras. En el nombre de Jesucristo, amén.